Bien, en el último vídeo os dejé pensando, si os acordáis, sobre esa paradoja o ese cuento de la mula sabia, ¿de acuerdo? Os decía que me respondierais o que intentarais dar algún tipo de explicación a la paradoja de la mula sabia. No os lo voy a explicar ahora, os lo voy a dejar un ratito todavía sin explicarlo, lo voy a dejar ahí porque nos faltan algunos elementos de análisis, ¿no? Lo que vamos a entrar ahora, el apartado en el que entramos, es un apartado de especial importancia. Es muy importante y sobre todo es muy importante porque generalmente se interpreta o se entiende mal o se explica mal, también es verdad, ¿de acuerdo? Es la identificación exacta de los pares acción y reacción, que intervienen, por ejemplo, en cuerpos que están en determinadas situaciones, en equilibrio, o caminando, o lo que sea. Vamos a ver, por ejemplo, pues qué tenemos que hacer para caminar, qué tenemos que hacer para saltar. O vamos a empezar por un ejemplo muy sencillito, ¿no? Por ejemplo, una persona, como yo ahora mismo, que está de pie en el suelo, ¿de acuerdo? Y estoy en una situación de reposo, de equilibrio, ¿vale? Este sería el primer caso que vamos a analizar. Es decir, dentro de los casos posibles, vamos a hacer la matización de que este suelo es rígido para empezar, ¿de acuerdo? Es decir, un cuerpo que está en equilibrio, que está en reposo, apoyado sobre un suelo rígido, como sería la situación en la que yo estoy ahora mismo, ¿de acuerdo? Bien, fijaos, vamos a fijarnos ahora en la situación que tenemos aquí en el muñequito de Playmobil. Bien, imaginad una persona, este muñequito Playmobil, que está en el suelo, ¿de acuerdo? Vamos a contemplar la Tierra entera porque vamos a ver que en la identificación de los pares acción y reacción tenemos que tener en cuenta todo el globo terráqueo en este caso. Bien, esta persona, como veis, está apoyada sobre un suelo rígido, ¿de acuerdo? Y la primera de las fuerzas que tendríamos que entender que actúa sobre la persona es su propio peso, ¿de acuerdo? Ahora bien, su propio peso, ¿a qué es debido? Su propio peso es debido a la tracción que ejerce la Tierra sobre él. Por tanto, si sobre la persona actúa su peso, que estaría dirigido hacia el centro de la Tierra, como veíamos el otro día, la propia persona ejerce a su vez sobre el conjunto de la Tierra una fuerza igual y opuesta al peso. Por tanto, la fuerza de reacción al peso de la persona actuaría sobre el centro de la Tierra y estaría en ese caso dirigida hacia arriba. Acordaos que decíamos otro día que las pares acción-reacción actúan sobre cuerpos siempre distintos. Por tanto, la persona, el peso actúa sobre ella, la correspondiente reacción al peso actúa sobre el centro de la Tierra. Es decir, representando lo que acabamos de explicar, si nosotros representamos, por ejemplo, la Tierra, este es el centro, la persona que estamos representando estaría ahí, y decíamos, en este caso, el peso es la fuerza que la Tierra ejerce sobre esa persona. Como está dirigida en vertical hacia abajo, vamos a denominarla menos P. ¿De acuerdo? Y hemos dicho, su correspondiente reacción actuaría sobre el centro terrestre. Acordaos el ejemplo que poníamos otro día de la pelotita que atraía igualmente a la Tierra. ¿De acuerdo? Por tanto, su correspondiente reacción, en este caso, puesto que está dirigida verticalmente hacia arriba, la vamos a denominar P. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí tenemos la primera de las fuerzas que actúa sobre la persona. Nos vamos a centrar exclusivamente en la persona. Bien, esa es la primera, ya tenemos identificada, por tanto, la primera de las fuerzas que actuaría sobre la persona y su correspondiente reacción. ¿De acuerdo? Es decir, que en ese caso la reacción
actuaría, insisto, sobre el centro de la Tierra. Ahora bien, esta persona, fijaos que se encuentra en un suelo rígido. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy apoyado en un suelo que por fortuna es rígido, porque si no me iría para abajo, me hundiría por mi propio peso, ¿de acuerdo? Y este suelo rígido, ahora mismo si yo estoy de pie sobre el suelo rígido, estoy ejerciendo una fuerza de opresión perpendicular sobre el suelo, una fuerza de opresión perpendicular que llamamos normal. Normal no en el sentido de ser ordinario o habitual, sino normal en el sentido que en matemáticas o en geometría entendemos por perpendicular, ¿de acuerdo? De ahí que se llame normal. Es decir, que la persona sobre el suelo está ejerciendo una acción perpendicular contra el suelo. Para entender esto, si vosotros os tumbáis uno en el suelo y otro se os pone encima, notaréis precisamente esa fuerza de opresión, ¿de acuerdo? Y esa fuerza de opresión, como vamos a ver después en un ejemplo, es la mejor manera de entenderla normal, es coger una balanza y subirse en la balanza. ¿Qué marca la balanza? Solemos decir el peso. En realidad la balanza lo que marca es la normal, es decir, la fuerza con que oprimimos la balanza, ¿de acuerdo? Porque evidentemente, si el suelo no es rígido, luego hablamos un poquito de esto, y esa balanza está situada, por ejemplo, sobre nieve en polvo, sobre arena, pues se va a hundir y no va a marcar exactamente nuestro peso. Por tanto, lo que marca una balanza es la fuerza con la que oprimimos perpendicularmente el suelo. Es decir, que ahora tendríamos que hacer un zoom en esa zona y decir, bien, vámonos a la parte del suelo. Vamos a imaginar ahora a esta persona. Y nos vamos a centrar en la acción de esta persona sobre el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, esta persona sobre el suelo ejerce una fuerza de opresión que la denominamos, como va dirigida hacia abajo, la vamos a llamar menos n, ¿de acuerdo? Y esta fuerza actúa sobre el suelo, es decir, por decirlo de alguna manera, es como si el suelo sintiese esa fuerza con lo que le estamos oprimiendo. Evidentemente, si el suelo es rígido, ¿de acuerdo? Si el suelo es rígido, el valor absoluto de esta fuerza equivale al propio peso, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la que sobre un suelo rígido, efectivamente, la balanza sí marca nuestro propio peso. Bien, y su correspondiente reacción, la correspondiente reacción del suelo, como es rígido, soporta nuestra fuerza de opresión y nos devuelve una fuerza igual y opuesta. Esa fuerza es la que nosotros denominamos normal, que actuaría hacia, en este caso, hacia arriba, ¿de acuerdo? Por tanto, ya vemos que hay otra fuerza que actuaría, en este caso, hacia arriba, que sería N. Pero, en este caso, N no es debido al conjunto de la Tierra, como hemos visto aquí, sino debido a la reacción del suelo, ¿vale? Por tanto, finalmente, fijaos que entonces hay, en una situación de un equilibrio simple de una persona en el suelo, entran en juego dos pares acción-reacción. Uno, peso y su correspondiente reacción sobre el centro de la Tierra, ¿de acuerdo? Y la otra, acción de la persona sobre el suelo, ¿de acuerdo? Y la correspondiente reacción del suelo sobre la persona. Por tanto, como veis, finalmente, como veis, sobre la persona actuarían dos fuerzas que son, por una parte, el peso y la normal, que en condiciones de suelo rígido, esas dos fuerzas son iguales, actúan sobre el mismo cuerpo
Y eso es lo que explicaría la situación de equilibrio de esa persona, ¿de acuerdo? Pero fijaos que la normal, cuidado con esto porque es un equívoco demasiado frecuente, la normal no es la reacción al peso. No es la reacción al peso. Entre otras cosas, porque como veis, actúan sobre el mismo cuerpo. Y eso ya sabéis que en virtud de la tercera ley es imposible. Dos pares acción, un par acción-reacción no pueden nunca, jamás actuar sobre el mismo cuerpo. ¿De acuerdo? Por tanto, peso, su correspondiente reacción en el centro de la Tierra, fuerza de opresión de la persona contra el suelo, su correspondiente reacción, la normal que actúa ahora ya sí sobre la persona. Situación sobre la persona, dos fuerzas iguales y opuestas cuando el suelo es rígido y en consecuencia esa persona permanecerá en equilibrio. Bueno, y vamos a aclarar ahora otra situación, ¿de acuerdo? Que sería la situación, por ejemplo, hemos supuesto antes un cuerpo que está sobre una superficie horizontal y ahora vamos a imaginarnos un cuerpo sobre una superficie inclinada, ¿de acuerdo? Es decir, lo que tenemos aquí, tenemos un cuerpo de masa m, ¿de acuerdo? Que está en una superficie en un plano inclinado. Bien, ¿qué fuerzas actúan sobre él? De entrada ya vamos a dibujar una que es la de siempre, ¿no? Es decir, sobre él actúa el peso. Y como hemos visto antes en el ejemplo del muñequito Playmobil y la Tierra, ese peso actúa siempre, siempre, siempre en vertical hacia el centro de la Tierra, ¿de acuerdo? Por tanto, de entrada, la fuerza que actúa sobre este cuerpo, automáticamente ya sabemos que es el peso, ¿de acuerdo? Vamos a eliminar la P. Vamos a prescindir en este caso del signo negativo, entendiendo que evidentemente ahora actúa siempre hacia abajo, ¿de acuerdo? En vertical hacia abajo. Bien, para entender cuáles son las otras fuerzas que operan sobre el cuerpo, vamos a aclarar bien lo que decíamos antes sobre la normal, sobre esa fuerza de opresión perpendicular. Y para ello, como os decía antes, la mejor manera de entender la normal, de entender esa fuerza de opresión que ejercemos contra el suelo, es coger una balanza y practicar con ella. Vamos a coger una balanza y vamos a practicar ahora con ella, ¿de acuerdo? La mejor manera, como decíamos antes, de entender lo que es exactamente la normal, sería utilizar una balanza. La balanza nos da la lectura directa de la normal. Si yo coloco ahora mismo este cuerpo, este móvil, y enciendo la balanza, algo que debería haber hecho. Bien, si colocamos ahora este cuerpo, la balanza nos va a indicar la fuerza con que este cuerpo oprime perpendicularmente a la balanza, que en este caso, en una situación de superficie horizontal, equivaldría al peso. Podemos leer que en este caso serían 286 gramos, el equivalente. Ahora bien, si yo inclino el plano, es decir, si inclino la balanza, vais a ver cómo el peso que nos da la lectura de la balanza va disminuyendo. ¿Por qué? Porque en realidad, como os decía antes, la balanza lo que nos está dando es la fuerza de opresión perpendicular contra la propia balanza, contra el plano de la balanza, y en este caso esa fuerza perpendicular de opresión, como veis, es menor a medida que el plano se inclina. Repetimos, en situación horizontal equivaldría al propio peso, pero a medida que nosotros vamos inclinando el plano, como veis, la lectura de la balanza nos va dando siempre una lectura menor al propio peso. ¿Por qué razón es esto? ¿Por qué disminuía la lectura de la balanza a medida que inclinábamos la misma? ¿De acuerdo? La razón es muy sencilla. La fuerza de opresión perpendicular contra el plano, es decir, en esta dirección, la dirección que va perpendicularmente contra el plano, equivale en valor a la componente del peso en este plano. Es decir, que la fuerza, vamos a dibujarla en amarillo, de opresión del cuerpo contra el suelo, en realidad equivaldría a esa componente, ¿no? Nosotros si descomponemos esto, vamos a trazarlo con línea de puntos,
esta componente, que como veis este ángulo es exactamente este de aquí, esta componente sería, vamos a denominarla P por el coseno del ángulo. Bien, pues esta componente, si el plano es rígido, en realidad equivale a la fuerza con que oprime el cuerpo perpendicularmente, ¿de acuerdo?, al plano inclinado. Entonces, en el caso de suelo rígido, el valor de esa normal, en valor absoluto, el módulo, equivaldría a mg por el coseno del ángulo. Esto si el plano, obviamente, es rígido, decíamos. Por tanto, ¿por qué he dibujado esta línea en puntos? Porque en realidad esta fuerza no existe. Lo que existe es la opresión del cuerpo contra el plano. La reacción del suelo se ejerce sobre el cuerpo y es esta normal que está dirigida hacia arriba. Es decir, la situación real que tenemos en un plano inclinado, como veis, es que en realidad, si suponemos que no hay rozamiento, de momento no vamos a contemplar esa situación, en realidad sobre el cuerpo actúan dos fuerzas. Una, que es el peso, y otra, que es la normal, que es la reacción a la fuerza de opresión que el cuerpo ejerce sobre el suelo. Es decir, sobre un cuerpo, si no hay rozamiento en un plano inclinado, estas son las dos únicas fuerzas que están actuando. Esta situación a veces es equívoca, no se explica correctamente, porque muchas veces cuando se dibujan, en este caso, los pares acción-reacción sobre el cuerpo, se suele dibujar también esta componente del peso. Entonces decimos, bueno, esa componente se anula con esta, etc. Bien, es una manera de explicarlo, pero la versión realmente más correcta es entender que la fuerza, el peso, ejerce una fuerza de opresión contra el suelo que equivale a esa componente, ¿de acuerdo?, que es esta, y esta actúa sobre el suelo. Y el suelo responde sobre el cuerpo con una fuerza igual y opuesta. Por tanto, la situación final es que sobre el cuerpo actúan estas dos fuerzas, y es la composición vectorial de esas dos fuerzas, según el diagrama de la regla del paralelogramo, que todo el mundo conoce, ¿de acuerdo?, la que nos daría, en este caso, cuál es la fuerza que finalmente hace que el cuerpo descienda por un plano inclinado. Es decir, esta fuerza que hemos dibujado en rojo, en realidad es la composición vectorial de esta y de esta. Claro, si os dais cuenta, esa fuerza en este diagrama sería el equivalente a esta que hemos dibujado aquí, es decir, la que dibujaríamos aquí. ¿De acuerdo? Esa componente de ahí. Y esta componente de aquí, evidentemente, es mg, o sea, el peso, perdón, por el seno del ángulo. Esta sería, por tanto, la fuerza motriz que haría que el cuerpo se deslizara por el plano inclinado. Como veis, si atendemos a las fuerzas que actúan estrictamente sobre el cuerpo, insisto, sobre el cuerpo actúan esta y esta. Y su composición vectorial nos da precisamente esa fuerza que es la que hace que el cuerpo se deslice por el plano inclinado. Bien, vamos a explicar, por ejemplo, ahora la situación que ocurre en suelos no rígidos. Hasta ahora siempre hemos contemplado que los planos, los suelos son rígidos, ¿de acuerdo? Pero nosotros hemos percibido, seguramente muchas veces, o hemos vivido la situación de caminar sobre la arena y hundirnos, caminar sobre nieve recién caída y hundirnos, o incluso si uno pretende ponerse de pie sobre el agua, evidentemente ve que se hunde, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en esas circunstancias? ¿Dónde está la reacción normal de ese suelo no rígido? Bien, fijaos lo que sucede en el caso de un suelo que no sea rígido. Es decir, el cuerpo, precisamente porque el cuerpo pesa debido a la atracción de la Tierra, sobre el suelo ejerce una acción, ¿de acuerdo?
Ahora bien, esa acción, si os dais cuenta, si el suelo no es compacto, esas fuerzas que se ejercen de acción contra el suelo, en este caso, no solamente son fuerzas perpendiculares, sino que también actúan en todas las demás direcciones, desplazando, como veis, el material del suelo no rígido en todas las direcciones. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que la reacción que llamamos normal de ese suelo no rígido ahora no tiene el valor del propio peso. Es decir, es una reacción que su componente perpendicular, su componente en la dirección perpendicular, es menor. Y por tanto, al ser menor en este caso esa reacción perpendicular, de ahí que se llame normal, ¿de acuerdo? Al ser menor sobre el cuerpo, entonces sobre el cuerpo actúa un peso mayor, una reacción normal de sustentación menor, en este caso, y el suelo inicia, en consecuencia, el cuerpo inicia el descenso sobre esa superficie no rígida. Eso explicaría por qué cuando nos ponemos de pie sobre nieve en polvo recién caída, pues nos hundimos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el suelo alcanza, digamos, un grado de compacidad necesario que lo hace convertirse en rígido, y ahí ya sí, efectivamente, el peso se iguala a la reacción normal perpendicular hacia arriba. Pero hasta esa situación, como veis, la reacción perpendicular del suelo es menor y eso hace que nos hundamos. Bien, esa reacción normal, esa reacción de empuje hacia arriba vertical, es lo que cuando hablamos de fluidos solemos denominar empuje, ¿de acuerdo? Ese empuje sería esa reacción normal, esa reacción vertical dirigida hacia arriba sobre un cuerpo que estaría en una superficie no rígida, como podría ser, por ejemplo, la superficie de un fluido. Como cuarto caso, vamos a analizar ahora la situación, por ejemplo, de una bola que permanezca en equilibrio, ¿de acuerdo? Como veis, colgada de un muelle. Vamos a analizar cuáles son las fuerzas que actuarían en este caso. La primera fuerza ya la conocemos, la Tierra en su conjunto atrae a la bola con una fuerza que denominamos peso. Bien, a su vez, esa acción de la Tierra sobre la bola que denominamos peso hace que el muelle se deforme. Los muelles se pueden deformar, pero ejercemos fuerzas que llamamos deformadoras, ¿de acuerdo? Y esas fuerzas deformadoras, si habéis probado alguna vez a estirar un muelle, veréis que cada vez necesitamos más fuerza para seguir estirándolos. Es decir, son fuerzas que dependen de la posición de deformación. Cuanto menos hayamos deformado, menos fuerza. Cuanto más hayamos deformado, más fuerza. Son fuerzas que denominamos elásticas, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, la bola ejerce una fuerza de deformación sobre el muelle, que se manifiesta en que el muelle se estira. Y el muelle, a su vez, ejerce sobre la bola una fuerza que llamamos restauradora. Es decir, la bola ejerce sobre el muelle una fuerza deformadora y el muelle ejerce sobre la bola una fuerza restauradora. Esa fuerza restauradora es simplemente la que hace que los muelles vuelvan otra vez a su posición original una vez que cesa la deformación. ¿De acuerdo? En realidad esas fuerzas, como veis, de deformación y la fuerza restauradora tienen una naturaleza evidentemente electromagnética. Nosotros al estirar, digamos, el muelle, estamos, por decirlo de alguna manera, separando los átomos, estirando también los átomos del material, separándolos, alejándolos unos respecto de otros, y los átomos tienen una posición de equilibrio estable, que tienden otra vez a volver a esa posición de equilibrio. Eso hace que esto sea una fuerza restauradora que por tanto vuelve a su posición de equilibrio. Por tanto, repito, primer par acción-reacción, peso y su correspondiente reacción sobre el centro de la Tierra. Siguiente par, acción de la esfera sobre el muelle, fuerza deformadora, acción del muelle sobre la esfera, fuerza restauradora. Vamos a aclarar esto en un dibujo en la pizarra. Esta situación que acabamos de explicar es la que vamos a representar en el diagrama. Aquí ya hemos representado el peso y evidentemente no vamos a representar la reacción al peso que actuaría sobre el centro de la Tierra, ¿de acuerdo? Nos vamos a
referir a las fuerzas que actúan y que explican la situación de equilibrio de esa esfera que cuelga de un muelle. Como hemos dicho, esta esfera ejerce una fuerza deformadora, vamos a representarla así, sobre el muelle. Y, a su vez, esa fuerza deformadora ejerce una fuerza restauradora, que llamamos, que actuaría en este caso sobre el cuerpo. Evidentemente estas dos fuerzas son iguales y opuestas porque estas sí constituyen un par acción-reacción. Por tanto, evidentemente, la fuerza deformadora es igual y opuesta a la fuerza restauradora. ¿De acuerdo? Y estas fuerzas, como hemos dicho antes, aumentan con la deformación. Es decir, son proporcionales a la deformación o alargamiento que sufre el muelle. Es decir, esta delta X es lo que llamaríamos alargamiento del muelle, y esa constante K lo que hace es medir justamente la rigidez de un muelle. Es decir, estos muelles, algunos de ellos nos cuesta poco estirarlos, o relativamente poco. Decimos que tiene un valor de K relativamente pequeño, es decir, frente a pequeñas fuerzas pueden sufrir grandes deformaciones, ¿de acuerdo? Hay otros, por el contrario, imaginad el amortiguador de un coche, nos costaría muchísimo estirarlo, es decir, eso sería un muelle con una elevadísima constante K, ¿de acuerdo? Entonces, esta constante K es lo que llamamos constante elástica de dicho material, lo que llamaríamos la constante elástica, ¿vale? Pero lo que nos interesa a nosotros es explicar cuál es la situación de equilibrio en la que se encuentra esa esfera colgada a un muelle, que finalmente, como veis, es el peso que la Tierra ejerce sobre la propia esfera y, en contra, digamos, la fuerza restauradora que hace que la bola se mantenga en su posición de equilibrio. Bien, y vamos a aprender ahora a caminar. Es decir, vamos a ver qué es lo que hacemos realmente cuando caminamos. Esto es un acto instintivo, seguramente nunca nos hemos parado a pensar qué es lo que hacemos cuando caminamos, pero sí es verdad que muchas veces nos habremos dado cuenta que nos resbalamos sobre el hielo, etc. Porque el acto de caminar, que lo hacemos de forma intuitiva, sin embargo es un acto que tiene que ver, y mucho, con esto que vamos a hablar de que estamos hablando de la tercera ley de acción y reacción. Es decir, ¿qué es exactamente lo que nosotros hacemos al caminar? Lo vamos a ver aquí en la zapatilla. Vamos a simular que esto es una pierna y un pie, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué es exactamente lo que nosotros hacemos cuando caminamos. Bien, cuando caminamos, si queremos avanzar hacia adelante, en este caso queremos avanzar hacia allá, lo que hacemos es impulsar el suelo hacia atrás. Es decir, realmente estamos haciendo esto, estamos impulsando el suelo hacia atrás y la reacción del suelo sobre nosotros nos impulsa hacia adelante. Es decir, siempre que nosotros hacemos este paso, estamos impulsando el suelo hacia atrás y nosotros nos movemos hacia adelante. ¿De acuerdo? Esto lo podemos ver perfectamente en una cinta de correr. Muchas veces, seguramente, os habéis subido alguna vez en una cinta de correr. Y en las cintas de correr, justamente lo que hace el suelo es ir hacia atrás y nosotros vamos hacia adelante. El resultado, en realidad, es que nosotros, con respecto a alguien que esté fuera de la cinta de correr, estamos siempre en el mismo sitio. Pero daos cuenta que nosotros no estamos avanzando hacia adelante y, sin embargo, tenemos la sensación de estar corriendo perfectamente sobre el suelo. Es el suelo el que se va hacia atrás. Es decir, efectivamente, cuando nosotros estamos caminando, si os dais cuenta, ejercemos sobre el suelo
una fuerza de empuje hacia atrás. ¿De acuerdo? Una fuerza de empuje hacia atrás. Y el suelo nos devuelve a nosotros precisamente la reacción que nos permite caminar hacia adelante. Es decir, una fuerza impulsora, en este caso, hacia adelante. Si nosotros ejercemos una fuerza hacia atrás, el resultado es que nosotros caminamos hacia adelante. Esto es lo que vemos, por ejemplo, pues ya digo, en las cintas, cuando nos ponemos a correr en una cinta. Y esto que acabamos de explicar de cómo caminamos y por qué caminamos y por qué impulsamos, si no lo tenéis del todo claro, intentad hacer la siguiente experiencia. Os tumbáis en el suelo, horizontalmente, boca abajo, ¿de acuerdo? Y os tumbáis en el suelo. Y la pregunta que yo os hago es, ¿cómo conseguiríais, tumbados hacia abajo, reptar o moveros hacia adelante? ¿Qué tenéis que hacer para moveros hacia adelante? Pues para movernos hacia adelante tenemos obviamente que coger e impulsar el suelo hacia atrás. Si nosotros impulsamos el suelo hacia atrás, nos moveremos hacia adelante. Bueno, pues exactamente eso es lo que hacemos al caminar. Es decir, impulsamos el suelo hacia atrás y nos movemos hacia adelante. Y eso también es lo que hacemos, por ejemplo, fijaos cuando nadamos en la piscina. ¿Qué hacemos cuando nadamos en la piscina? En el estilo que sea, ya sea el estilo mariposa, el estilo crawl o el estilo braza. Es decir, lo que hacemos es impulsamos el agua hacia atrás con un brazo y nosotros salimos hacia adelante. Luego impulsamos con el otro brazo, pero siempre estamos impulsando el agua hacia atrás, ya sea con los brazos y además acompasado con las piernas. O, en el estilo de braza, impulsamos el agua hacia atrás y nos movemos hacia adelante. Es decir, siempre en todos los fenómenos en que avanzamos hacia adelante, estamos impulsando hacia atrás. Cuando damos la vuelta al llegar al extremo de la piscina, ¿de acuerdo? Esa voltereta que dan los nadadores, dan o se impulsan contra la pared para salir despedidos hacia adelante. Es decir, veis que el acto de impulsar hacia atrás para movernos hacia adelante es un acto muy cotidiano en muchísimas situaciones. Y esto, como veis, es otra aplicación más del principio de acción y reacción. Y con esto, fijaos que ahora podríamos dar una respuesta a la mula sabia, esa mula impertinente que nos decía que para qué iba a tirar del carro, si el carro iba a tirar de ella con una fuerza igual y opuesta. Y decía, total, ¿para qué voy a tirar del carro si el carro tira de mí con una fuerza igual y opuesta? Y entonces nunca nos vamos a mover. Esa situación que plantea la mula, muy sabia, efectivamente, sería una situación válida si los dos cuerpos, tanto la mula como el carro, estuviesen flotando, digamos, en el espacio interplanetario. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí, porque en realidad constituyen un único cuerpo. El carro está unido a la mula y efectivamente si la mula tira el carro y no tienes cómo tirar, el carro va a tirar de ella con una fuerza igual y opuesta y el resultado es que ese cuerpo, ese único cuerpo que constituyen mula y carro, nunca se podría mover. Efectivamente, en esa situación tendría razón la mula. Pero ahora ya estamos en condiciones de contraargumentar a esa mula sabia, ¿no? Fijaos en lo que acabamos de explicar. Es decir, la mula muy sabia estaba pasando por alto que hay además un tercer cuerpo involucrado, que era el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos el suelo, ahora ya sí le podemos decir a la mula, vamos a dibujar una especie de mula, y el correspondiente carro, y decir, efectivamente, querida mula, tenías razón, es decir, si tú ejerces una acción sobre el carro, vamos a escribirla así, el carro ejerce una reacción sobre ti igual y opuesta, y ahí no te faltaba razón, ¿eh? Es decir, esa acción y reacción, sin duda alguna, va a evitar que os mováis, pero daos cuenta que hay
una situación que la mula quería pasar por alto, y es que está el suelo. Es decir, ¿qué es lo que hace la mula para tirar del carro? Ejercer una acción de empuje sobre el suelo. Y el resultado es que el suelo va a ejercer una reacción hacia adelante. Y por tanto, cuando empujas hacia atrás el suelo, tú sí puedes avanzar hacia adelante y tirar también del carro, que de paso lleva ruedas redondas que hacen que el rozamiento sea mucho menor. Por tanto, querida mula, haciendo la correspondiente acción sobre el suelo, puedes perfectamente tirar del carro sin ningún problema. Otro problema sería si el suelo fuese, por ejemplo, hielo, porque en ese caso, fijaos que no podemos ejercer, es necesario que tengamos ese rozamiento, esa fricción necesaria para poder caminar. Si la fricción es prácticamente nula, entonces no podemos prácticamente hacer acción sobre el suelo y por tanto tampoco recibimos la correspondiente reacción. Con esto yo creo que ha quedado claro qué es lo que hacemos al caminar. Fijaos que una situación tan intuitiva, tan habitual como la de caminar, pues también encierra su física en este caso. Y ahora vamos a aprender cómo podemos saltar. Como os decía, vamos a explicar qué es lo que hacemos cuando saltamos. Fijaos que al saltar nos elevamos del suelo, ¿de acuerdo? Para entender la física del salto, siempre recurro en clase, y ahora no os tengo delante, así es que os lo voy a explicar, pero lo podéis intentar vosotros en casa. Imaginad, poneos de pie en el suelo, os ponéis perfectamente de pie, y os ponéis con las piernas totalmente rígidas, es decir, las rodillas totalmente rígidas y los tobillos totalmente rígidos. Y con las dos piernas, con las rodillas, insisto, rígidas, es decir, la pierna rígida, como dos troncos, como dos palos, y los tobillos perfectamente rígidos, intentad elevaros del suelo, sin doblar tobillos, no hagáis trampa. No hagáis trampa, no podéis doblar tobillos, no podéis doblar rodillas. Entonces, intentad despegaros del suelo en esa situación. Es absolutamente imposible. Por más que lo intentemos, podemos hacer todos los intentos que queramos, pero siempre que nos despeguemos un poquito es porque hemos doblado los tobillos o hemos doblado las rodillas. ¿De acuerdo? Es imposible despegarnos del suelo. ¿Qué es lo que hacemos exactamente cuando queremos saltar? Evidentemente, si uno quiere saltar, lo primero que hace siempre es flexionar las rodillas. Flexionamos las rodillas y después nos impulsamos hacia arriba, ¿de acuerdo? Es decir, al flexionar las rodillas, nuestros músculos se tensan, ¿de acuerdo? Cuando flexionamos las rodillas. Y según flexionamos las rodillas, al impulsarnos, ejercemos una acción contra el suelo adicional a la normal o al peso que de alguna manera ya recibía el suelo como fuerza con la que estamos oprimiendo perpendicularmente. Es decir, que en ese caso, a esa fuerza de opresión perpendicular que de modo natural equivaldría al peso sobre la superficie rígida, estamos añadiendo una fuerza muscular, ¿de acuerdo? La fuerza que impulsa, que en realidad lo que estamos haciendo es impulsar contra el suelo. Y en consecuencia el suelo nos devuelve a nosotros una fuerza normal que equivaldría a la suma del peso más la fuerza muscular. Es decir, la situación que nos vamos a encontrar cuando saltamos es la siguiente. Evidentemente, cuando queremos saltar, tenemos que flexionar nuestras piernas. Bien. Ya sabemos que sobre el cuerpo actúa el peso, ¿de acuerdo? Es decir, sobre nuestro cuerpo vamos a dibujar la fuerza que siempre, que es la fuerza con que la Tierra nos atrae, la fuerza que siempre actúa, que sería el peso. Por tanto, sobre el suelo, en situación de no impulso, la fuerza que estaría, en este caso, actuando, sería también equivalente al peso. ¿De acuerdo? Es decir, cuando no nos hemos impulsado, si el suelo es rígido, hemos dicho que esa es la fuerza con la que oprimimos el suelo, equivalente al peso. Bien, pero ahora cuando iniciamos el salto, impulsamos contra el suelo perpendicularmente, es decir, estamos ejerciendo
una acción adicional, que vamos a denominar fuerza muscular. Es decir, ahí pues va a ser función de lo entrenados que estemos en esa fuerza muscular. Y por tanto esa fuerza muscular adicionada al peso, o al equivalente al peso, ¿de acuerdo? Que sería la normal, insisto, en situaciones, vamos a llamarla N', es decir, en situaciones normales, ¿de acuerdo? En situación donde no hay salto todavía. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que iniciamos el salto, la adición de esa fuerza muscular hace que entonces sobre nosotros aparezca la reacción del suelo equivalente a la suma del propio peso más la fuerza muscular, ¿de acuerdo? En valor absoluto igual y opuesta a la suma de estas dos. Y entonces sobre la persona, si ahora nos fijamos exclusivamente qué ocurre sobre la persona, evidentemente entendemos que esta fuerza, que es la suma de su propio peso más la fuerza muscular, es superior a la fuerza que actúa hacia abajo. Por tanto, sobre la persona actuaría una fuerza impulsora, como veis, hacia arriba, que en realidad es fácil darse cuenta que esta fuerza impulsora es justamente esa fuerza muscular que somos capaces de ejercer contra el suelo. Es decir, pero el hecho de que la persona se eleve es porque la reacción normal del suelo contra estas dos fuerzas sobre la persona es superior al peso y en consecuencia hay una fuerza ascendente hacia arriba que hace que la persona se eleve. Esa fuerza ascendente, como veis, no es otra que equivalente a la fuerza muscular que la persona ha ejercido sobre el suelo. Os decía antes que la mejor manera de entender precisamente el concepto de normal, de reacción de fuerza de opresión contra el suelo, es hacer, por ejemplo, y lo podéis hacer en casa si tenéis una báscula de baño, ¿de acuerdo? Fijaos, conviene grabarlo, porque como a veces va tan rápida la variación de la graduación, igual no se ve, ¿no? Pero subíos a la balanza y saltar de la balanza. Veréis cómo en el momento, cuando subís y os quedáis en reposo, la balanza va a marcar vuestro peso, ¿de acuerdo? Es decir, está marcando la normal, siempre decíamos, la fuerza con que oprimimos la balanza, esa es la normal. Y en situaciones normales, de ponernos encima de la balanza, esa normal equivale al peso. Pero cuando yo salto sobre la balanza, y flexiono las piernas y salto, podemos apreciar, como vamos a ver en el vídeo que viene a continuación, cómo efectivamente la lectura de la balanza nos muestra un aumento de peso, en realidad, y ese aumento no es otra cosa que la acción de la fuerza muscular sobre la balanza. Entonces la propia balanza registra esa fuerza de opresión adicional y parece entonces como que el peso de la persona ha aumentado. Esto es lo que vamos a ver en los dos siguientes vídeos. En el primero, fijándonos en la lectura de la balanza en primer plano, y el segundo, viendo cómo efectivamente para ejecutar el salto flexionamos las piernas y ascendemos hacia arriba, y eso es lo que hace que nosotros podamos adicionar una fuerza muscular. Bien, como puede verse en este vídeo ejecutado a cámara lenta, si queremos iniciar el salto, lo primero que hacemos es doblar las piernas, ejerciendo la fuerza muscular necesaria, que es la final responsable de que podamos ejecutar el salto correctamente. Vamos a fijarnos ahora también a cámara lenta en cómo se modifica la lectura de la balanza a medida que se ejecuta el salto. Cuando la persona se sube sobre la balanza, inicialmente en la situación normal, marca su peso ordinario, que viene a ser en este caso de 47,7 kilogramos. En el momento que se impulsa, vamos a ver cómo la balanza llega en un momento dado a marcar hasta unos 60 kilogramos durante ese salto. Esa diferencia de peso es justamente esa fuerza muscular adicional que se ha ejecutado durante el salto.